Buenas tardes, mi nombre es Carla Valeria Lomor Bermeo. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología. Hoy voy a hablarles sobre el tema del sistema nervioso central. En el día 1 se da la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? La fecundación es el proceso en el cual un gameto masculino, es decir, un espermatozoide, se une con un gameto femenino, el ovocito, y estos dos dan origen a un cigoto. Esto también ayuda a restablecer el número de diploides de los cromosomas. En el día 2 entra en la fase de dos células. En el día 3 encontramos la médula, que a partir de ellos se originan dos capas celulares. Entrando en el día 4 y 5 se da la maduración de los blastocitos. Todo esto conforma la primera semana. En esta primera semana se da el proceso que es llamado fecundación e implantación. En el día 8 de esta fase de implantación está acompañada de la reacción residual. En el día 9 se forma el trofoblasto. Esto se da con lagunas que provienen del disco bilaminar, que está conformado por el hipoblasto y el epiblasto. Esto da origen al ectodermo, ya que de aquí se deriva todo el sistema nervioso central. A continuación, en la semana siguiente, es decir, en los días 10 a 12, es cuando el embrión ya se encuentra totalmente inmerso en el útero. Luego de esto, inicia la circulación úteroplacentaria. Esta es la que se da a través de dos arterias y una vena, es decir, en el interior del cordón umbilical. Luego surge el evento más importante de toda esta semana, que es llamada la gastroovulación. ¿Qué es la gastroovulación? Es en donde surgen los movimientos y los desplazamientos que hacen que se vaya formando todo el sistema nervioso central. Luego, en el día 18 se forma el disco embrionario trilaminar. Este es el que está conformado por el endodermo, que da lugar al tracto intestinal, los pulmones y el hígado. Luego se encuentra el mesodermo, que le dará la creación a la musculatura y el aparato cardiovascular. El ectodermo, este es el derivado del epiblasto y da totalidad a todo el sistema nervioso. Gracias a esto y al desarrollo anterior de los pliegues neuronales, estos se elevan cada vez más. ¿Qué hace esto? Esto hace que se acerquen a la línea media y se fusionen con el tubo neuronal. Esta fusión comienza en la región cervical y luego en dirección cefálica y también en la dirección caudal. ¿Qué sucede luego de todo esto? Es cuando los neuroporos, es decir, el neuroporo craneal, se cierra en el día número 25 y el neuroporo caudal en el día 28. Es decir, cuando ya se ha evolucionado de un disco plano a una sutura tubular cerrada. Estas son las que representan a todo el sistema nervioso central y está compuesto por una parte caudal estrecha que representa una médula espinal y las vesículas cefálicas. Estas están representadas en tres dilataciones, que son el prosencéfalo, es decir, el cerebro anterior, el mesencéfalo, el cerebro medio y el romboencéfalo, el cerebro posterior. Este también está formado por dos acordaduras o curvaturas cerebrales y cervicales. En la unión del cerebro posterior y la médula espinal se forma una curvatura cervical y luego la curvatura cefálica en la región del mesencéfalo. Luego de todo este proceso, llegamos a la semana número 5, es decir, cuando el embrión ya ha recorrido las 5 semanas, el prosencéfalo está constituido ya por dos porciones, es decir, el telencéfalo y el diencéfalo. Y el romboencéfalo también está compuesto por dos partes, el metencéfalo, que más adelante formará la protuberancia, el cerébralo y el mielencéfalo. La médula espinal. La pared tuboneuronal, poco después de cerrarse, se conforma por células neuroepiteliales y forman un grueso epitelio seguro estratificado. Estas células están conectadas entre sí, por ejemplo, en unión cuando se encuentran con la luz.
Estas células se dividen rápidamente y esto produce de que haya una mayor cantidad de células neuroepiteliales. Luego de esto, que el tubo neuronal se ha cerrado, las células neuroepiteliales comienzan a originar otro tipo de células, llamadas neuroblastos, formando así una capa del manto. Luego se forma una sustancia gris en la médula espinal. La capa marginal contiene fibras nerviosas, como consecuencia de la mielinización. Esta capa adquiere un aspecto blanco y por esto es llamada sustancia blanca de la médula espinal. Como consecuencia de los neuroblastos, a la capa del manto de cada lado del tubo neuronal se observan dos engrosamientos, uno vertebral y uno dorsal. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se originan exclusivamente por la división de las células. Los neuroblastos también adquieren temporalmente una forma redonda y son apolares. Al continuar la diferenciación, aparecen nuevas prolongaciones citoplasmáticas y se forma el neuroblasto bipolar. A la siguiente etapa se la llama neuroblasto multipolar y con el desarrollo anterior se convierten en una célula nerviosa o en la neurona. Las células de la glía. La mayor parte de las células de sostén primitiva de los glioblastos son formadas por células neuroepiteliales. También pueden haber varios defectos del tubo neuronal. Por ejemplo, la mayor parte de los defectos de la médula espinal son consecuencias del cierre hormonal de los pliegues neuronales. A estos se los denomina defectos del tubo neural y pueden afectar los meninges, las vértebras, los músculos y la piel. También uno de estos ejemplos es la espina bífida, que es una separación o división de los arcos vertebrales. La espina bífida oculta el defecto de los arcos vertebrales. Este defecto se debe a la falta de fusión de todos ellos. La espina bífida quística, este es un defecto del tubo neuronal muy grave y este tejido nervioso o los meninges ambos hacen una protrusión a través del efecto de estos arcos en la piel. ¿Qué sucede con esto? Forma un saco semejante a un quiste. Por ejemplo, en algunos casos solamente los meninges se llenan de líquidos y sobresalen así a través del defecto en cada persona. Es posible que la espina bífida se pueda diagnosticar antes del nacimiento de un bebé, mediante ecografías, análisis y muestras que son realizadas antes del nacimiento. También el romboencéfalo o el cerebro posterior está conformado por el encéfalo, que es la masa caudal de las vesículas encefálicas, y el metencéfalo, que se da desde la curvatura protuberencial hasta el istmo del romboencéfalo. Aparte de esto, también tenemos el mielencéfalo, que es una vesícula encefálica que origina un bulbo raquídeo. El metencéfalo, de manera similar también al mesencéfalo, está constituido por placas basales y alares, que forman así nuevos componentes como el cerebelo y la protuberancia. El mesencéfalo o el cerebro medio. Este está representado por el núcleo de Edigne, que inerva en el músculo y el esfínter de la pupila. El prosencéfalo o el cerebro anterior. Este es el que está compuesto por el telencéfalo y el diencéfalo, que tienen los defectos craneales. Existen varios defectos craneales que pueden suceder a lo largo de la formación. Por ejemplo, la holoprosencefalia. ¿Qué es esto? Es una pérdida de estructuras de la línea media del encéfalo y la cara. En varios casos, los ventrículos laterales se funcionan con los ojos y existe una única cámara nasal. La encefalia es un trastorno raro en el que se produce una gran hendidura en los hemisferios cerebrales. Las demás malformaciones que pueden existir son, por ejemplo, la trisomía 21, es decir, el síndrome de Down. Esta es una anomalía numérica más común que se provoca por defectos congénitos. Esto trae el retardo mental, la facies
anormal y las malformaciones cardíacas. También está el famoso síndrome de Turner, que es más compatible con la vida. Esta condición es un poco común y sus consecuencias son la disminución del periodo de la meiosis y los cromosomas del padre. Estos se caracterizan por la infertilidad, la baja estatura, la membrana cervical y otros defectos. Muchas gracias.